Saludos. Quiero hacerte una pregunta, o más bien, quiero invitarte a ti, a hacerte tú la pregunta a ti. Y esto es, ¿qué sientes más importante? ¿Ser una buena persona o ser una persona congruente? ¿Qué más te atrae? ¿Qué más te habla como una meta en tu crecimiento personal o en tu camino espiritual? Y la respuesta, lo ideal sería que lo pienses una semana y después sigues, pero no es el mundo en lo que vivimos, así que voy a continuar. Y hacernos en conjunto esta pregunta, ¿qué pasaría si uno de los mayores obstáculos para crecer o despertar no fuera el ego arrogante, sino el ego que necesita ser buena persona, el ego que quiere ser bueno o buena? ¿Y qué ocurre cuando nuestra práctica espiritual deja de estar orientada hacia el descubrimiento, la realidad, la liberación de sufrimiento y empieza a estar orientada hacia una identidad de buena persona o identidad de persona espiritual? Y muchas personas llegamos a la práctica espiritual o al trabajo personal buscando desarrollar más compasión, más ecuanimidad, más sabiduría y más libertad, ¿no? Este impulso es profundamente valioso. Sin embargo, puede producirse un desplazamiento casi imperceptible donde la práctica deja de ser un camino de investigación, de exploración, de descubrimiento y se convierte en un proyecto de identidad. Y el problema que ya aparece antes la espiritualidad es que la mayoría no aprendimos lo que yo voy a estar llamando el buenismo en una comunidad espiritual. Y en un momento defino lo que entiendo por buenismo. Llegamos con esta tendencia y la práctica espiritual simplemente exacerba o puede darle una nueva forma y un nuevo lenguaje espiritual a este impulso de vernos buenas o buenos. Y un ejemplo para que lo vayamos como identificando, el buenismo en la vida cotidiana sería, por ejemplo, la mujer que siempre dice que sí, que acepta más trabajo, no pone límites, siente culpa cuando dice no, termina agotada y resentida. O la madre que nunca descansa, siempre priorizando las necesidades de las demás personas, experimenta culpa cuando cuida de sí misma y termina perdiendo contacto con sus propias necesidades. O la madre trabajadora que intenta ser excelente profesional, madre, pareja, hija y amiga al mismo tiempo y siempre siente que lo que hace es suficiente, vive bajo una exigencia imposible. O las mujeres que evitamos o evitan un conflicto, que observa una injusticia y sabe que debería hablar, pero guarda silencio para no incomodar o para no llamarse la atención o no hacer ruido, o es una manera de decir, confunde armonía con ausencia de conflicto, donde callamos por caber en nuestra idea de lo que es ser buena o bueno. Y con frecuencia confundimos amor con autoanulación, generosidad con falta de límites, compasión con nunca decepcionar a nadie. Y estas son preguntas que más o menos son
continuas que nos surgen cuando empezamos a cultivar amor, cuando tenemos arraigados este chip del buenismo, y siento que amor es autoanularnos, ¿no? Cumplir con cierta idea de buenismo. ¿Y ahora qué es el buenismo, no? No es demasiada bondad. Es demasiado apego a parecer bondadosos o bondadoses. Y esta necesidad de parecer bondadosas cumple una función y cumplía una función psicológica desde muy, muy temprano en la vida, donde cuando hacemos algo que le desagrada a las autoridades en nuestra casa, que son quienes nos cuidan cuando somos desprotegidos, y nos dicen malo. Y cuando hacemos algo que les agrada, nos dicen buena niña o buen niño. Y esto viene acompañado de castigos, de premios, aprobación, y esta aprobación conlleva seguridad psicológica, que cuando tenemos la aprobación de la persona con autoridad sobre nosotras, estamos bien, recibimos protección, o por lo menos no estamos siendo castigadas o rechazados o condenados o no expulsados del círculo de protección. Así que en cierto momento de este cerebro infantil intentando aprender el mundo y captar los principios básicos para estar bien, detecta muy inconscientemente que ser buena persona es no estar castigada. Tener seguridad de protección de la persona poderosa en nuestro entorno, cuya protección necesitamos y cuyo cuidado necesitamos. Pero conforme vamos socializándonos, esta necesidad muy arraigada de sentir que somos buenas personas puede infiltrar muchas otras áreas de la vida y puede manifestarse con múltiples características. Una necesidad de agradar, esta dificultad de decir no, esta tendencia de evitar decepcionar, y todo esto nos hace muy manipulables por otras personas y genera otras dependencias también. Evitar conflictos, proteger una imagen positiva de uno mismo, y esta necesidad de ser considerada amable o compasivo. Y todas estas necesidades o evasiones no son nada más para sostener una imagen frente a otras personas, sino una autoimagen, que yo quiero saber que soy buena persona porque me da seguridad, me hace sentir que voy a estar bien. Y con estas características metidas, solemos manifestar un nombre que escuché, una frase que escuché que me parece muy interesante, bondad performativa. Y esto he visto muchas veces cuando una persona recién empieza a facilitar algo en un espacio espiritual y de repente sus palabras son muy bonitas y muy buenas y su tono de voz, y es muy obvio que hay una demostración o una performance, ¿no? Que hay una bondad performativa para otras personas, ¿no? Y la conducta entonces deja de estar guiada principalmente por el bienestar y una inquietud auténtica por el bienestar de los otros seres y de uno mismo, una misma, y empieza a estar guiada por la necesidad de ser percibidas o percibidos como personas buenas. Aquí es la imagen frente a otras personas, esta validación, si tú estás buena, porque queremos tener la autoimagen, pero acostumbramos buscar mucho esta
¿no? Que la seguridad de ser buena también tiene que ver con cómo las otras personas, y no nada más ya autoridades, sino las otras amigas, los primos, las colegas en el trabajo, el tribu, la manada, el grupo de amistades, cómo me ven para yo sentir que puedo navegar con tranquilidad, ¿no? Y unas preguntas que nos podemos hacer, que cuando ayudo, ¿estoy intentando aliviar el sufrimiento? ¿O también estoy nutriéndome de una sensación de ser buena? No para juzgarnos, sino para ir detectando dónde estoy con este tema. Y la idea es que cuando estamos actuando a favor de otros, también podríamos preguntarnos, ¿me importa si nadie se da cuenta? O sí me gusta que la gente lo notaron, me agradecen, es bonito que la gente te reconoce, te aprecia, ¿no? Cada quien quiere recibir aprecio, pero nos hacemos pendientes de este aprecio porque nutre alguna seguridad interna y con esto empezamos a usar las personas para confirmar nuestra bondad y la motivación ya se va complicando, mezclando. Y esto creo que es clave en esta investigación, reconocer que el amor, el buenismo, no es demasiado amor. Es demasiado apego a parecer personas amorosas. La distinción es clara, ¿no? Y aquí, si hacemos un contraste, esto de ser buena persona que tiene que ver con una imagen, una autoimagen, este buenismo. Necesito hacer cosas, decir cosas para verme y ser vista como buena. Versus ser una persona auténtica o congruente, una persona íntegra. Aquí, hablando con unas amigas de este tema el otro día, cuando mencioné como persona auténtica, ya de repente se nota esta tendencia que la autenticidad se usa para justificar no estar atenta a las consecuencias para otras personas de lo que haces o dices. O sea, yo soy así. Si molesta a alguien, ese es su problema. Eso no es libertad. Puede ser simplemente otro nombre para actuar desde el condicionamiento o desde el autocentrismo. Que yo quiero hacer lo que quiero hacer y si a otras personas les afecta, pues estoy siendo auténtica. Yo voy a expresar lo que siento porque quiero ser auténtica sin estar contemplando. Y aquí, todo esto del buenismo está muy fijado en lo que otras personas están pensando o imaginamos que otras personas van a pensar. La autenticidad o la congruencia o la integridad no es me vale las otras personas. Es movernos en un contexto donde reconocemos que estamos interconectándonos a través de todo lo que decimos y hablamos, tomamos en cuenta el impacto, pero no es esto que buscamos y no usamos la manera en la que impactamos o somos vistas por otras personas para nutrir algo nuestro, ¿no? Así que la congruencia, quizás mejor llamarlo así, la congruencia significa reducir la distancia entre lo que comprendemos, lo que valoramos y la forma en la que actuamos. Y integridad no consiste en expresar todos nuestros impulsos. Consiste en responder desde aquello que comprendemos a través de la reflexión como verdadero y beneficioso. Y una persona íntegra puede decir no,
porque sabe que esto es lo benéfico. Es lo que se debe de hacer para todas las personas aquí. Puede poner límites. Puede sostener conversaciones difíciles. Y hasta puede provocar incomodidad cuando es necesario en otras personas. Oye, espera, lo que estás haciendo está afectando a todas las personas. En vez de, oh no, yo no quiero ser vista como conflictiva, yo no quiero hacer ruido, yo no quiero lastimar a la otra persona, mientras quizás la motivación no es querer cuidar a la otra persona. Porque actuando desde lo cuidado a veces implica decir cosas difíciles de estar escuchadas, pero necesarias y benéficas. Y lo que pasa cuando esto no es el eje donde nos movemos en nuestra formación, porque tenemos todas estas orientaciones, todo este condicionamiento que valora ser amable, ser bonita, y aquí realmente necesitamos ver temas de género. Pero cuando vamos construyéndonos una identidad espiritual de buena persona, puede ser que esto llegue a ser una forma refinada de apego. Y esto es generar un ego espiritual. Y el ego puede apropiarse incluso del Dharma. Y entonces aparecen identidades como yo soy una persona muy consciente, yo reacciono menos, soy una persona muy compasiva, yo entiendo el Dharma. Y el problema es que cuando estamos construyendo una identidad, las identidades son hechas, son sólidas. Y la práctica deja de ser una investigación y se convierte en confirmación o gestión de identidad. Y ya no observamos la experiencia, observamos la imagen que queremos sostener. Y aquí, si miramos el rol del condicionamiento de género, pero también otras formas de condicionamiento. Y aquí reconocer que muchas mujeres hemos aprendido desde pequeñas que nuestro valor depende de cuidar, de agradar, de servir, de no incomodar, de sostener la armonía y poner a otras personas primero. Y obviamente el condicionamiento varía desde cultura, desde formación religiosa, desde nivel, estatus económico de la persona, que si alguien cría con muchas personas sirviendo, haciendo este cuidado y que ven como menos, es otro nivel, otro aspecto del condicionamiento entra ahí. Pero cuando tenemos este condicionamiento, ¿no? Y que yo era la hermana mayor de 4. Y no recuerdo en el momento cuando era que me di cuenta, pero ¿por qué mi hermano siempre puede salir a jugar cuando quiera y yo me tengo que quedar cuidando a los pequeños? ¿No? Él también ya es a una edad de hacerlo. Y tardamos mucho en darnos cuenta porque nos han dicho, es tu obligación, es tu responsabilidad. Seas buena persona, cuida a tus hermanos. ¿No? Y otro ejemplo que se me vino a la mente de que todo el enfoque en hacernos agradables, pintarnos bonitas, ¿no? Parecer agradables, no ser agresivas, no imponer, ¿no? Cosas que nos orientan y los nombres que nos damos, tenemos nombres de flores, cosas que agradan, ¿no? Tenemos tenemos nombres, no nombres como Víctor, ¿no? Quien vence, sino nombres como Consuelo, ¿no?
o luz, algo agradable, flor, flora, ¿no? Que son nombres agradables. Y la cosa porque yo misma me hice sonreír hace un momento que había notado hace un tiempo cuando hay conferencias con múltiples ponentes y aparecen todas sus fotos en la página. ¿Cuántas veces las fotos que las mujeres ponemos estamos sonriendo, nos vemos, aquí estoy para agradarte, estoy aquí para traer una buena vibra, mientras los hombres pueden verse serios, ¿no? Que, mira, estoy así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vivimos en estructuras familiares y definitivamente sociales, donde los hombres son quienes han controlado históricamente los recursos, y vemos en las grandes corporaciones cuántos que controlan los recursos son hombres y cuántas son mujeres. Pero históricamente que si hay un grupo de personas que controlan acceso a los recursos, las otras personas necesitan agradarles porque su acceso a los recursos es a través de esta otra persona. Y estamos aquí hablando de cómo el género ha estado estructurando nuestro mundo y tiene efectos muy profundos en nuestro psique que pueden ir penetrando nuestra práctica espiritual, distorsionándola si no cuidamos. Por esto esta reflexión sobre el buenismo. Porque cuando esta formación más la tendencia que podemos compartir, cuando llega la espiritualidad, el mismo patrón puede recibir nuevo lenguaje. El sacrificio se llama altruismo o se llama generosidad. El silencio se llama paciencia o ecuanimidad. La complacencia se llama cuidar o compasión. Y la dificultad para poner límites se llama bodhicitta, se llama humildad, ¿no? Se llama no ser egoísta. Y la pregunta que nos podemos hacer, nos estamos haciendo muchas preguntas y a esto venimos, a un camino espiritual es hacernos muchas preguntas. La pregunta es, ¿qué tanto lo que estoy cultivando es compasión? ¿Y qué tanto estoy perfeccionando un viejo patrón de complacencia? Y aquí esto nos lleva a reflexionar sobre lo que es esta tendencia que tenemos en nuestras vidas, en nuestras relaciones y definitivamente en las comunidades espirituales de valorar una falsa armonía, donde no ponemos límites, no decimos no porque tememos que vamos a estar generando conflicto. Y la armonía es un ideal budista que se encuentra en muchos textos. Y nos enganchamos con este ideal a través de nuestro miedo al conflicto. Y para las mujeres en particular tenemos muy introyectados de no ser fuente de conflicto. Porque la tarea de una mujer es mantener la armonía de la familia, conciliar las relaciones. Y la armonía sí es valiosa, pero puede convertirse en un refugio para evitar conversaciones difíciles. Y todas podemos caer en esto. Y preguntas para ubicarnos en este trabajo es cuando evito un conflicto, ¿lo hago realmente por no lastimar a la persona o lo hago por miedo? Y puede ser miedo a decepcionar, a ser rechazada, a ser criticada por imponente, dominante, exigente. Puede ser miedo a perder el cariño de las demás personas. Y también puede ser miedo a dejar de parecer una buena persona. Y quizás internamente lo podemos describir como miedo a dejar de ser buena persona.
Y esto entre ser buena persona y para ser buena persona hay mucha confusión. Justamente por este fenómeno tan común del buenismo, lo que estoy llamando buenismo. Y aquí ideas claves para irlo reflexionando, que no se trata de aceptar lo que escuchas, sino irlo reflexionando, es de preguntarnos o reflexionar que una comunidad donde nunca hay conflictos probablemente no es una comunidad de personas liberadas. Probablemente es una comunidad donde muchas personas hemos aprendido a callarnos. Y la verdadera armonía no consiste en evitar el conflicto, consiste en atravesarlo con sabiduría y compasión. Y a veces nos callamos en fases del conflicto por sabiduría y compasión. Pero tenemos que estarnos preguntando, ¿hablo ahora o no hablo? No por todas las cosas que tememos, sino con esta pregunta, ¿cuál sería benéfico para afrontar y sanar una situación? No taparla con silencio, ¿no? Y esto es algo que sucede, obviamente no solo en comunidades espirituales, en todas las comunidades y en la familia. Y ha sido para mí muy doloroso escuchar de múltiples personas cuando han recibido abuso de joven, reportando en la familia y la decisión es de no hablarlo por no interrumpir la armonía en la familia. Y para ser buena persona se calla algo que pone en riesgo el bienestar de otras personas. Esto es un ejemplo un poquito extremo quizás, pero es para decir que hablar de las cosas difíciles desde la sabiduría y desde la compasión es una meta en nuestro crecimiento personal y en el camino espiritual. Y aquí, cómo también podemos reflexionar cómo el buenismo nos vuelve manipulables. Y mira el mecanismo. Cuando necesitamos ser vistas o vistos como buenas o buenos, cualquier persona puede manipularnos apelando a nuestra culpa. ¿No? Y frases como, eso no fue muy compasivo. O, no, tú estás haciendo un uso indebido de tu poder personal. Mejor no expresarte. O una persona espiritual no haría eso. O algo en muchos contextos de la vida, estás rompiendo la armonía. Estás siendo una persona conflictiva. Y estos comentarios pueden llevarnos a abandonar nuestro propio discernimiento. ¿No? Y los ejemplos podemos ir buscando en muchos ámbitos de la vida. Una madre que pone límites claros a un hijo adolescente, una hija adolescente, la hija se enfada. Y desde el buenismo podría retirar el límite para recuperar la armonía en la relación. Pero desde la congruencia, no desde el buenismo, donde tememos tener esta situación donde la persona no nos está viendo como buena, desde la congruencia sostenemos el límite porque comprendemos que cuidar no siempre significa agradar. ¿No? Porque la libertad requiere desarrollar la capacidad de decepcionar a otras personas cuando hacerlo es la expresión más honesta y más compasiva del cuidado. Y ahora, si ahora miramos qué es la compasión cuando está liberada de esta tendencia de querer mantener una imagen de buena persona o sentirnos buenas personas, hay una diferencia fundamental.
que la verdadera compasión no gira alrededor de nosotras o nosotros. Hay una enorme diferencia entre preocuparnos sinceramente por el bienestar de las demás personas o los demás seres y no necesitar ser vista como alguien que se preocupa por el bienestar de los demás. Exteriormente, desde afuera, pueden parecer lo mismo, iguales. Internamente, interiormente, son completamente distintas. Y aquí llegamos al eje del problema. El buenismo sigue siendo profundamente autorreferencial. El centro continúa siendo ¿qué esta acción dice sobre mí? Mientras la verdadera compasión desplaza el centro hacia otra pregunta. ¿Qué necesita realmente esta persona o esta situación? Y ahí, otra vez, para irnos ubicando, nos podemos ir reflexionando y estando atentas y atentos al habla. Cuando hablo, estoy intentando cuidar a la otra persona o proteger mi identidad. Y cuando, honestamente, sí, aquí estoy protegiendo mi identidad, no es para castigarnos o sentirnos culpables o condenarnos como buenos practicantes, sino de aprender a que el buenismo se ha hecho raíces. La quiero ir desarraigando, identificando y luego trabajando. También, si no hablamos, podemos preguntarnos, ¿guardo silencio porque estoy intentando evitar causar daño o evitando sentir la incomodidad del conflicto? Y son estas preguntas, si las llevamos hablando o no hablando, estamos cuestionándonos, vamos a poder aprender muchas cosas e empezar a liberarnos de muchas cosas internas que nos hacen manipulables. Y aquí también quiero reconocer el contexto de un matiz histórico y cultural, donde vale la pena tener en el radar que cuando una vía espiritual como el budismo se institucionaliza, y especialmente cuando se vuelve una religión mayoritaria o dominante en alguna cultura, suele alinearse con fuerzas socialmente conservadoras. Promover el cumplimiento de la ley, la obediencia a las autoridades y la evitación del conflicto. ¿No? Y esto es algo a tomar en cuenta, que la manera en la que se transmite el Dharma también puede estar respondiendo a un anhelo social de tener ciudadanos menos rebeldes, menos hablando de las situaciones difíciles, porque quienes tienen el poder, quienes regulan la sociedad, quienes manejan las grandes corporaciones que están explotando todo, les conviene tener una ciudadanía callada, conforme, ¿no? Y también en cualquier contexto donde la cohesión social tiene un peso muy fuerte, la presión por no incomodar y por conformarnos puede ser todavía mayor. Y cualquier comunidad tiene este efecto de queremos cuidar la cohesión social, ¿no? Y en este contexto, y en el contexto histórico budista, donde sabemos que la transmisión del budismo muchas veces fue propiciado y auspiciado por autoridades imperiales, entonces de alguna forma está ayudando en
¿no? Digamos que surge una tendencia a premiar la docilidad, la complacencia y la imagen de buena persona por encima de la honestidad, el discernimiento y la libertad interior. No, obviamente no es la función principal de ninguna religión, pero sí es una dinámica que conviene no perder de la vista. Y aquí, si nos preguntamos ahora, ¿cómo sería esta construcción de una práctica de congruencia e integridad? Y aquí la invitación del Dharma, y algo que podemos estar mirando conscientemente en nuestra práctica, es de reducir la distancia entre nuestra comprensión, nuestras actitudes, nuestros valores y nuestra conducta. Esto es un enfoque muy común en diferentes contextos budistas. Unir actitudes, comprensión, actitud, valor y acción. Y esto nos abre la puerta a una práctica espiritual menos autorreferencial. Porque el verdadero opuesto del buenismo no es el egoísmo. No es que ya no me importa ser buena persona, hago lo que quiero. El verdadero opuesto del buenismo es una práctica menos centrada en uno mismo o una misma. Cada vez menos preocupada por ser buena o parecer espiritual o mantener una identidad y cada vez más interesada en comprender el sufrimiento, tocar la fibra de la vida y de la realidad, responder con sabiduría y así cuidar realmente el bienestar de los demás seres, todos los seres, incluyendo el tipo de ser no humano que anda por aquí. Así que la preocupación por el bienestar de los demás en una práctica congruente, una construcción de ser persona congruente o íntegra, esta preocupación por el bienestar de los demás no desaparece, se vuelve más libre. Y ya no está secuestrada por la necesidad de ser considerada personas buenas o espirituales. Y esto implica que no nos permitimos nutrir algo internamente donde me gusta cuando me alaban de ser buena. Que, como cuando me recibo esta validación, no empiezo a creérmela o sentir que, sí, gracias, como qué bonito. Y gustar estar en este contexto donde la autoimagen de buena recibe tanta confirmación o validación. Y finalmente, si empezamos a ver cómo el apego o la necesidad psicológica de tener esta autoimagen o imagen de buena, que es psicológica y también puede ser social. Y me acordé de una situación con mi mamá que fue uno de los detonantes de esta línea de reflexión que he ido haciendo un tiempo, que cuando mi mamá fue hospitalizada por primera vez desde dar a luz, o sea, hace mucho. Soy la hermana mayor, pero los otros todos habían llegado dentro de 8 años. Así que cuando se cae, rompe la cadera y está hospitalizada para cirugía, mi mamá es muy amable. Todo el mundo, Mamá Lucy, tu mamá es tan bonita, tan amable, tan buena gente. Y sí lo es muy agradable, amable, cortés, ¿no? Habla bonito. Y cuando estaba en el hospital, yo lo vi como
Estaba, ay, gracias, muchas gracias por esta atención, de verdad lo aprecio. Sí, y como como manifestando mucha, diría, amabilidad y gratitud, etcétera. Y estaba reflexionando por qué hay este aumento. Siempre es una base de su modo de estar, pero se fue intensificando hasta que me llamó la atención. Y en cierto momento, cuando pues, era obvio que se sentía muy vulnerable, que dependía de estas personas, que entraba a su cuarto a cuidarle y me di cuenta que ella estaba siendo agradable y amable de forma intensificada como una estrategia de autodefensa o autoprotección, buscando una seguridad cuando se sentía vulnerable y frágil, que voy a agradar a todo el mundo, así me van a cuidar. Así que este buenismo puede tener muchas aristas en nuestro psique, pero también nos hace así, no nada más es una estrategia para más o menos asegurar que la gente, que les vamos a caer bien a la gente para que nos cuiden, que no es la forma de relación que en un camino espiritual de liberación estamos intentando construir, porque queremos cuidar a las personas porque no queremos que sufran, ¿no? Y queremos conectar con nuestra vulnerabilidad, ¿no? No para saber a quién agradar para que no me lastime, sino para empezar a construir estas capacidades a través del Dharma de cuidarnos, de reconstruirnos para que nuestra vulnerabilidad no nos hace manipulables. Así que espero que ahora está bastante claro que el buenismo no es un exceso de compasión, es una forma sutil de apego a una imagen o autoimagen que nos resta libertad. Puede aparecer en la familia, puede aparecer en el trabajo, en la maternidad, en las relaciones. Y también aquí definitivamente tiene muchas bases para arraigarse en la práctica espiritual. Así que si contemplamos lo que el buenismo nos dice de nosotras o nosotros y lo que nos indica que hay que cuidar en la construcción de un camino de liberación, donde llegamos a ser personas íntegras, congruentes y auténticas en el buen sentido, quizá la transformación espiritual verdadera no consiste en convertirnos en personas más buenas. Consiste en dejar de organizarnos alrededor de la pregunta ¿qué clase de persona soy? Y empezar a vivir desde una pregunta más simple y más liberadora. ¿Qué necesita este momento para aliviar el sufrimiento propio y ajeno? Y cuando esa pregunta ocupa el centro, la práctica deja de ser un proyecto de identidad. Pasa a ser un camino de congruencia, de descubrimiento, de exploración, de sabiduría y compasión real, y pasa a ser un camino de liberación. Gracias.